¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Un nuevo programa de desafíos, como siempre abordando temas importantes de la realidad del país. Como todos sabemos, Guatemala está catalogado como uno de los países más vulnerables dentro del continente americano en relación a los efectos del cambio climático y también está ubicado entre los 10 a nivel mundial, que tiene una situación más que compleja cuando hablamos del caso de desnutrición que se da en el país en regiones que son muy afectadas. Hay avances en el tema, habían propuestas concretas cuando asumía el nuevo gobierno para tratar de reducir los indicadores. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional para poder enfrentar este tema de lleno? También hablaremos con representantes del sector privado que de una u otra manera se suman para poder abordar y enfrentar este tema. Ese es el punto que hoy nos ocupa en Desafíos. Veamos el siguiente reportaje y luego el invitado que hoy nos acompaña. Su esperanza de vida es menor. Mañana no podrán absorber los conocimientos que necesitan y sus hijos quizás repitan la historia. Este es el difícil panorama que les espera a los niños que sufren desnutrición aguda, un problema que, según datos de UNICEF, afecta a 8 de cada 10 niños y niñas indígenas en Guatemala. Las condiciones son peores para 4 de cada 10 menores de 5 años que sufren desnutrición crónica y que si no son atendidos pronto podrían incluso fallecer. Año con año ese panorama difícilmente avanza, en especial en áreas con poco acceso al agua, conocido como el corredor seco, y que durante este 2017 sufrirán la amenaza del fenómeno del Niño, el cual han advertido meteorólogos podrían presentarse. Sin embargo, una luz se ve al final del camino. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha mencionado que en el último mes han logrado reducciones en los niveles de desnutrición y que implementarán el plan de respuesta para la atención de hambre estacional, el cual incluye líneas de acción para el abordaje institucional y comunitario con el propósito de prevenir y mitigar los efectos del hambre estacional en el presente año. Por su parte, un grupo de empresarios creen que la solución está en cambiar los alimentos que consumen los guatemaltecos y que por décadas han tenido acceso pero no los utilizan. Desde inicios de su gobierno, el presidente Jimmy Morales se planteó reducir la desnutrición crónica infantil en 10% en los siguientes 4 años, priorizando 81 municipios en una primera fase que debiera finalizar este año, y que seguramente es uno de los desafíos más grandes de este gobierno, porque más que una cifra, Guatemala necesita asumir el tema como una prioridad nacional para dejar de perder uno de sus principales activos, si no el más importante, su gente. Para Desafíos, Mónica Obando. Interesante el reportaje que acabamos de observar. Quiero presentarles a Germán González, el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que nos está acompañando en este enlace. Muchas gracias por estar presente en nuestro programa. Recientemente algunos medios indicaban que, ya están teniendo los primeros buenos resultados en la reducción de la desnutrición aguda. ¿Esto es así? ¿Qué cifras se están manejando? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación a estar en este programa y tan importante para informarle a la población. Y es importante también decir que tenemos que tener un buen sistema de información que nos pueda estar reportando tanto la información de desnutrición aguda como crónica. Hace 8 años el Ministerio de Salud empieza a reportar por semana casos de desnutrición aguda desde los puestos de salud de una manera obligatoria, porque se vuelve una enfermedad de notificación obligatoria que hace que todo el país tenga que reportar. A partir de esa fecha se han hecho muchos esfuerzos por mejorar ese sistema de información y tener un buen registro y un buen monitoreo. Los registros que nosotros usamos son esos registros del Ministerio de Salud que se apoyan también en las encuestas nacionales de salud materno-infantil. En el caso de la desnutrición aguda, en los últimos 20 años se ha reducido 82% la desnutrición aguda y eso da cuenta de que tenemos una prioridad de poder reducir esos casos de desnutrición aguda, pero también en los últimos 3 años hemos tenido reducciones de casos bastante grandes en cuanto a desnutrición aguda de año a año. Y este año, por ejemplo, tenemos 1,100 casos menos que el año pasado. Quiere decir de que estamos previendo que este año también cerremos con una cifra inferior a los 12,500 casos de desnutrición aguda, cosa que no hemos tenido registro en el sistema de información de salud en cuanto a obtener un dato similar. Bueno, interesantes estos datos que nos está brindando.
¿Creen como espacio dedicado al tema que se puede lograr y cumplir las metas que el presidente de la República, Jimmy Morales, ofrecía cuando iniciaba su gobierno? Porque él hablaba concretamente que uno de los temas fundamentales de su gestión sería reducir la desnutrición crónica. Es un primer paso y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir avanzando para poder reducir la desnutrición más importante, que es la desnutrición crónica. Pero si todos ponemos esfuerzo, como hemos hecho con la desnutrición aguda, creo que podemos lograr cifras de reducción también importantes en el tema de desnutrición crónica. También hay que mencionar de que en este tema no es un tema de resultado de gobierno, sino que es un resultado de país en donde muchos sectores se han volcado a poder hacer atención de niños con desnutrición aguda, y que lo que queremos en los próximos años es que esa misma fuerza y ese mismo ímpetu se imprima en los casos de desnutrición crónica que hay en 46% de los niños de todo el país. Si hacemos un recorrido por la geografía guatemalteca, ¿en qué departamentos se están enfocando? ¿Cuáles son realmente los puntos más vulnerables, los focos rojos que tenemos en el país cuando hablamos de desnutrición? Tenemos priorizados 7 departamentos: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Totonicapán y Sololá. Esos 7 departamentos explican casi el 60% de la desnutrición del país. Si nosotros nos concentramos a hacer intervenciones que están de probada eficacia, como la ventana de los 1000 días, en esos 7 departamentos, vamos a incidir en el promedio nacional y seguramente podemos reducir mucho más que 10% en los próximos años. Indudablemente hay que abordar el tema del corredor seco. Estamos hablando de una gran cantidad de familias detectadas con problemas. ¿En qué condiciones y cuáles serían estas áreas más vulnerables? Bueno, en este momento nosotros mantenemos un registro con el Ministerio de Agricultura de cuáles son las familias que tienen agricultura de subsistencia e infrasubsistencia. Esas son las familias que más vulnerables se ven para poder producir sus alimentos, que son los que consumen. Durante el mes de diciembre, el Ministerio de Agricultura hizo una evaluación de cuál era el estado de esos cultivos y cómo habían cosechado. Y ellos están reportando alrededor de 100,000 familias que tienen pérdidas de maíz y de frijol en el año 2016 y que son las familias que son vulnerables para atenderlas en situaciones de inseguridad alimentaria. Bueno, aprovechando su presencia, hemos abordado ya distintos puntos del tema de la nutrición en nuestro país. Me gustaría saber en qué consiste este plan contra el hambre estacional, de qué se trata, cómo lo están enfrentando, cuáles son los lineamientos. Bueno, este es un plan que se hace en el país desde hace 4 años y este año hemos contado con la participación del sector de la sociedad civil y recibido aportes del sector empresarial organizado. En ese sentido, lo que prevemos es poder prevenir desnutrición aguda en los casos del corredor seco y tratar la manera de hacer asistencia técnica agroforestal, mejorar la detección de casos oportuna y sobre todo hacer tratamientos de desnutrición aguda con el Ministerio de Salud. Pero también poder generar condiciones de resiliencia en las familias. Las municipalidades nos están empezando a ayudar con el tema de agua y saneamiento, algo muy clave que todos los hogares del país debieran de tener agua potable y un servicio de saneamiento que nos permita poder tener mejores condiciones de vida en nuestros hogares y que a la larga podamos tener una mejor previsión y no estar atendiendo emergencias de situaciones en donde hayan muchos casos de niños con desnutrición aguda o lo más lamentable que pudieran haber muertes por desnutrición aguda. Señor secretario, ¿qué diferencia existe entre la desnutrición crónica y la desnutrición aguda para que realmente la gente pueda entender, no solamente desde el punto de vista de los síntomas, sino también cuáles son las causas y sobre todo las consecuencias que pueden traer? Empecemos por la desnutrición aguda. La desnutrición aguda se da en un momento en el cual el niño deja de ingerir alimentos por alguna situación, sea por una enfermedad respiratoria o por una enfermedad diarreica. En ese momento el niño empieza a perder peso. Empieza a perder peso de tal manera de que no puede hacer sus funciones básicas y pone en riesgo su vida. Ese poner en riesgo su vida significa incluso hasta llegar a la muerte en un periodo muy corto de tiempo. Pueden ser 5 hasta 10 días y el niño puede fallecer por esa desnutrición aguda.
y es la que todos conocemos, es la que hemos visto en los periódicos donde los niños tienen su piel pegada a su hueso y que no se miran con una apariencia saludable, sino que pierden muy rápido peso y esta desnutrición se puede curar. Y es importante decir eso, y por eso es de que los datos están reflejando mucho mayor avance en este tema, porque es necesario un tratamiento que, si se detecta a tiempo, no dura más de 10 días el tratamiento y se cura el niño por desnutrición aguda. En el caso de la desnutrición crónica, es un periodo más prolongado, de incluso años, de poder tener una mala alimentación, una mala ingesta de nutrientes y sobre todo empezar a perder las capacidades para poder crecer. El cuerpo humano es tan eficiente que con la energía que tiene preserva su vida. Y en el caso de la desnutrición crónica, durante los primeros 1000 días de vida se necesita poder tener toda la ingesta de nutrientes desde la lactancia materna hasta poder aprender a comer de la olla familiar para poder desarrollarse de una manera adecuada. Y como se ve esto, es midiendo a los niños en su estatura. El cuerpo humano deja de crecer a la velocidad que debiera de crecer por preservar su vida. Y esta desnutrición, lamentablemente, solo se puede prevenir durante los primeros 1000 días de vida. Y por eso es que existe este programa dentro del Ministerio de Salud. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros abordando este tema tan importante. Tenemos que hacer la primera pausa en Desafíos. Hoy estamos hablando de la desnutrición en el país. En instantes, más preguntas y más temas para seguir abordando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Desafíos. Seguimos abordando el tema de la desnutrición crónica en nuestro país, los indicadores y todo lo que se está haciendo justamente para bajar estos índices. Sigue con nosotros el responsable de la CESAN, a quien le agradecemos que nos pueda acompañar en este programa. Y recién en el bloque anterior usted mencionaba algunos factores que afectan directamente a la desnutrición crónica. ¿Qué puede causar justamente esto en el largo plazo? Porque sabemos las consecuencias inmediatas cuando los niños no pueden nutrirse, pero en el desarrollo ya formal del niño cuando está, por ejemplo, llegando a la etapa de adolescencia y algunos otros, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? A largo plazo, lo que sucede es de que no se desarrolla el cuerpo humano de la manera en la cual se debió haber desarrollado. Y por ejemplo, en el caso del cerebro, nosotros desarrollamos conexiones entre nuestras neuronas de una manera casi que millones de conexiones. Un niño con desnutrición crónica no genera las cantidades de conexiones entre neuronas y se le va a hacer más difícil poder poner atención en la escuela, por ejemplo, o poder tener algún tipo de resolver problemas de matemáticas o de lenguaje o de habilidades verbales que le permitan poder ganar grados en la escuela. Un niño con desnutrición crónica es el típico niño que repite clases y que repite más de 2 veces o 3 veces y que lamentablemente pierde los grados y termina yéndose de la escuela y abandona su ciclo escolar. Y ese niño va a ser un adulto que no va a tener las condiciones de preparación para poder tener un empleo que le genere los ingresos necesarios para que su familia en su vida adulta pueda tener mejores condiciones de vida. Y el círculo se repite, porque esas condiciones de ese hogar van a ser limitadas en cuanto a su salario, limitadas en cuanto a dónde va a vivir, y seguramente los hijos de ese niño que no pudo prevenir desnutrición crónica van a también tener desnutrición crónica, y es lo que ha pasado durante los últimos 50 años en el país. Más del 50% de los niños han tenido desnutrición crónica y se sigue repitiendo ese círculo que hay que romperlo y volverlo un círculo virtuoso de la nutrición. Claro, indudablemente de ahí vienen también los bajos niveles que tenemos, por ejemplo, en el rendimiento escolar. Hablamos de pruebas de matemática y de todo aquello que está generado dentro de lo que hace el Ministerio de Educación y vemos los resultados que
pensamos que tienen relación directa justamente con esta realidad de no poder nutrirse bien en la etapa de crecimiento. Claro, ahí lo estamos viendo en el ciclo escolar, pero también lo vemos en la mano de obra que puede ofrecer Guatemala, por ejemplo, para la competitividad. Mano de obra que es no calificada en su mayoría, casi un 70% de los guatemaltecos no son calificados en términos de mano de obra, y no podemos competir con otros países como por ejemplo Costa Rica, que tiene otro tipo de inversiones incluso para fabricar chips de computadoras, que necesita una preparación educativa mucho mayor a la que tenemos los guatemaltecos. Bueno, y según los análisis, las condiciones climáticas actuales obviamente pueden favorecer o perjudicar la situación. Hemos tenido lluvias, granizo, bueno, obviamente lo que puede seguir ocurriendo el resto de este semestre. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Este año han iniciado las lluvias de una manera regular en la costa sur del país y en la parte central. Estamos teniendo reportes que ya también en la parte del corredor seco están empezando a hacer inicio de lluvias. La preocupación más fuerte que tenemos es que se instale un fenómeno del Niño a finales de esta época lluviosa, que es más o menos septiembre-octubre de este año, y que esto tenga un efecto sobre la canícula que va a ser en el mes de julio. No se va a tener un fenómeno del Niño en el mes de julio, pero sí la canícula puede extenderse un poco más, y ese es el pronóstico que el INSIBUME nos ha dicho, que en el corredor seco podría extenderse de 10 a 15 días la canícula, y eso podría poner en riesgo los cultivos, sobre todo de maíz, y que los agricultores no hagan la siembra de frijol en el momento en el cual se tiene que hacer en el mes de septiembre, porque muy seguramente van a tener algún desfase en cuanto a la producción de maíz, y que tenemos que prevenir con este plan de hambre estacional. Bueno, y justamente ahí vienen los recursos que necesitan. ¿Cómo están trabajando con el tema del presupuesto abierto multianual? ¿Cuál es el monto que ha solicitado la CESAN en este tema? ¿Cómo están manejando los recursos? Porque sabemos que obviamente hace falta más dinero. ¿Cómo lo están manejando hasta ahora? Es importante mencionar de que el tema del presupuesto multianual nos hace pensar en el futuro, en pensar en largo plazo. La ley del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación obliga a los funcionarios de todas las instituciones del sector público a poder hacer previsiones por un año, y en el mes de febrero al mes de julio poder hacer una planificación para poder presentar al Congreso para su aprobación. En este año lo que el Ministerio de Finanzas ha implementado es poder tratar la manera de pensar en largo plazo, o por lo menos en el mediano plazo hasta el año 2022, y poder ver si los programas que estamos ejecutando pueden tener alguna continuidad o algún tipo de fortalecimiento durante los próximos 5 años. En ese sentido, lo que hemos hecho con el Ministerio de Finanzas es de primero hacer un plan operativo anual del año 2018, pero también hacer un plan operativo multianual hasta el año 2022, que nos permita elegir cuáles son aquellas programas que son importantes mantenerlos. Los ministerios y las secretarías lo estamos haciendo con las prioridades presidenciales. La desnutrición crónica es una de las que el presidente nos ha dicho, este programa lo tenemos que proteger, dado que está dentro de la política general de gobierno, pero también el CATUM 2032 nos marca al año 2030 reducir a la mitad la desnutrición crónica en el país. Entonces, se ha priorizado la ventana de los 1000 días, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud, en el caso del Ministerio de Agricultura, el extensionismo agrícola, y en el caso de la CESAN, hemos priorizado el tema de monitoreo, evaluación, estrategias de comunicación a la población, participación comunitaria y gobernanza y coordinación local. Estas 3 áreas nos permiten poder coordinar entre todos los sectores para poder llevar las intervenciones al mismo lugar. La CESAN tiene un presupuesto de 42 millones de quetzales actualmente, y lo que estamos presupuestando para el año 2018 es 45 millones, pero estamos previendo para el año 2022 que la CESAN tenga alrededor de 111 millones de quetzales de presupuesto en ese año. La meta es poder encontrar esos recursos en el largo plazo para poder
financiar las actividades tan importantes que se realizan para coordinar y para monitorear el sistema de seguridad alimentaria. Nos gustaría saber también cuál es la meta que tiene la CESAN en cuanto a la reducción de desnutrición. ¿Cómo ustedes se han planteado el esquema en el mediano y el largo plazo? La meta que tenemos para el año 2020 es poder llevar la desnutrición crónica en niños menores de 2 años de 41.7 que teníamos en el año 2015 a 31.7 en el año 2020. Para eso hemos implementado también ya un sistema de vigilancia anual que se llama CIVESNU y que lo estamos trabajando con la cooperación internacional. El gobierno de Estados Unidos nos está apoyando para poder hacer encuestas anuales que nos permitan medir la desnutrición en todo el país. Quisiera comentarle que recientemente la fiscal general aseguraba que van a perseguir a todos los responsables de que existan tantos niños desnutridos. ¿Por qué creen que haría este tipo de declaraciones? ¿Cuál es el caso puntual que se podría seguir? Bueno, nosotros hemos recibido esas declaraciones con un agrado total porque es importante que todos los sectores de la sociedad se involucren en el tema de desnutrición, que podamos conocer cuáles son los factores que provocan la desnutrición y en este sentido, pues buscar responsables, pues es importante también saber cuáles son las causas que generan esa desnutrición. Hay bastantes investigaciones que se han realizado en Guatemala, investigaciones científicas que permiten saber cómo es que la desnutrición se ha instalado en el país. El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá va a cumplir casi 70 años de estar haciendo investigaciones sobre este tema y tratando la manera de que los gobiernos en la región, como por ejemplo Costa Rica lo ha hecho, reduzca sus índices de desnutrición. Y también hay que ver otros temas como el sobrepeso y la obesidad, que es un tema que en América es un tema emergente de los problemas alimentarios y nutricionales, que también es un tema que tenemos que trabajar los guatemaltecos. Bueno, agradecemos muchísimas gracias por estar con nosotros al responsable de la CESAN, porque nos ha podido clarificar el panorama y cómo estamos en materia de desnutrición en el país y cuáles son los pasos que debemos seguir. Hacemos una pausa y en instantes el último bloque de desafíos, hoy hablando de la desnutrición en Guatemala. Y en este último bloque de desafíos presento a Rodolfo Castillo. Él es el director ejecutivo de la Asociación Gremial del Empresariado Rural, AGER. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Y esta es una pregunta puntual. ¿De qué forma el sector empresarial y su institución concretamente se está involucrando, o ya trabaja de hecho, contra la desnutrición en el país? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder comunicarnos sobre los esfuerzos que se están tratando de hacer. Efectivamente entendemos que el problema de la desnutrición, tanto aguda como crónica, es un problema de país. Y es un problema que todos debiésemos afrontar, porque a la larga no puede ser que justamente haya tanta cantidad de personas que vivan en esas condiciones. Entonces, en ese sentido, nosotros somos una asociación gremial de pequeños productores y productoras, que hemos venido trabajando desde más o menos 15 años. Y dentro de las cosas que logramos fue impulsar un proyecto experimental para que se revalorizaran las plantas nativas de alto valor nutritivo para promover la seguridad alimentaria y la comercialización. Nuestra gente efectivamente siente el problema de la desnutrición, pero no es prioritario. El problema más prioritario es el de ingresos. Y entonces hemos visto en muchas de las experiencias que se han tenido de transferirles semillas u otras facilidades para que siembren en sus patios, etcétera, que pues en el momento que hay semillas siembran y medio lo consumen y muchas veces no se les da seguimiento como lo deben de consumir adecuadamente. Guatemala realmente tiene muchos tesoros en ese sentido, que obviamente después de la conquista se fueron perdiendo.
porque fueron proscritos en alguna medida y se fue evitando que la población los consumiera por el grado de energía y de vitalidad que dan. Y también porque algunos aparentemente se usaban para unos ritos, ¿verdad?, de carácter religioso, aunque no era exactamente cierto. Entonces, fíjese que nosotros en ese sentido logramos que el Banco Interamericano de Desarrollo nos proporcionara una cooperación técnica no reembolsable que más o menos es de $550,000 para 3 años. Y lo que se busca es contribuir entonces a la seguridad alimentaria y nutricional a partir de la revalorización. El término de revalorización de las plantas es que las personas lo aprecien. Infortunadamente, el sector urbano ve a estas plantas, que ya le voy a comentar algunas, como plantas de pobres, y entonces no las consume, ¿verdad? Entonces, parte de lo que se busca es ir haciendo un cambio de esa mentalidad, y por eso el concepto de la revalorización que se debería de dar, no solo dotando a las familias, que en este caso estamos hablando de unas 10,000 familias, que son las que se van a atender, sino que también que tengan oportunidad de ver oportunidades en el mercado. Bueno, sabemos que la base de la alimentación en Guatemala justamente es el frijol y el maíz. ¿Son estos adecuados o necesitan algún tipo de alimento? ¿Qué nos puede contar? Mire, el maíz es desarraigable, no se puede desarraigar. O sea, es parte de la cultura. Y el complemento ideal es el amaranto. Fíjese que ciertos indicadores sobre los contenidos nutricionales de la FAO nos indican que la mezcla de harinas de maíz con harinas de amaranto, por ejemplo, nos da 100 en sus indicadores. O sea, de hecho, el doctor Bressani trabajó mucho en este tema. Uno de los grandes problemas era la dificultad de aumentar la oferta, porque el maíz está muy extendido. En cambio, estos generalmente son productos que están dentro de la milpa. El sistema milpa es maíz, frijol, ayotes, chiles, que cada familia pone en su traspatio donde tiene, porque le sirve para su consumo. Entonces, ya de hecho, se han hecho las investigaciones del caso y sí hay un consumo por parte de las familias rurales, pero no se ha arraigado su producción porque no se le ve posibilidades comerciales. Sin embargo, nosotros traemos años de estar trabajando con grupos que ya procesan estos productos, el ramón, el amaranto y otros, y ya lo transforman, ¿verdad? De hecho, contamos con el requerimiento de uno de los retails para poderlos abastecer ya en el momento en que estos grupos estén preparados para eso. Hay una nueva pregunta para usted en relación al tema de alimentación de los guatemaltecos. ¿Cree que la desnutrición es el problema principal? ¿Han detectado algún otro punto que también tenga relación directa con esto? ¿Qué nos puede decir? Sí, ese es un grave problema y parte de la idea de trasladar la cultura alimentaria y nutricional hacia las áreas urbanas es precisamente para combatir este tipo de males. O sea, de hecho se está comenzando a dar. O sea, si usted ve, hay comidas rápidas donde ya venden algunos otros productos como avenas y otros, ¿verdad? Y porque la gente ya está más consciente, ¿verdad? Entonces sí pretendemos que la comercialización de estos productos se dé especialmente con el segmento de personas conscientes que están obesas o con sobrepeso, ¿verdad? Y que se habitúen a consumirlos. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? La chaya tiene 10 veces más hierro que la espinaca. O sea, si Popeye la hubiera conocido, se come toda la verdad. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Él representa al sector empresarial y vemos que sí,
Indudablemente, la lucha contra la desnutrición es un tema que nos compromete a todos como sociedad, independientemente del trabajo que está haciendo la CESAN, como lo precisaba su secretario al inicio de este programa, como el empresariado también se está sumando. Son todos los involucrados en el sistema lo que debemos pensar seriamente en un problema que obviamente debe ser erradicado para mejorar todos los indicadores en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ricardo García Santander. Los espero la próxima semana en Desafíos. Que pasen un buen fin de semana. Guatevisión, lo mejor que ves.